Fórmula Hit se complace en presentar a Pepa Rull. Mi querida Pepa Rull, bienvenida aquí con una servidora, Leonor en la noche. ¿Cómo estás, Pepa? Pues encantada de estar de nuevo contigo, Leonor, y con todos los oyentes del programa Leonor en la noche de Fórmula Hit. Qué bonito poder escucharte, Pepa, porque sabemos que esta noche nos vas a alimentar, ¿sabes, Pepa? Nos vas a dar de comer para el alma, para la vida, para la ciencia, para todo. Son todas las ciencias juntas y sobre todo el poder decir que el alma se nutre cuando Pepa Rull llega a este momento desde Fórmula Hit los días lunes. Ante todo, bienvenida, Pepa, encantadísima como siempre, porque sé que vienes acompañada como siempre con la poesía de la noche en voz de nuestro querido Luis Pablo Núñez a través de la poesía de la noche. ¿Cómo sientes esta etapa después de este confinamiento aquí en España, Pepa? Pues hombre, la siento con un poco de más libertad. Empezamos a salir a la calle, pero evidentemente no es igual que antes. Que con más libertad, pero evidentemente no como antes. Pues sí, he podido ir a la peluquería, he podido ir al dentista, pero con muchísimas medidas de seguridad, porque todavía tenemos que tener cuidado aquí en España. Yo sé que en América y en otros países todavía están pasándolo mal. Transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo, porque se va saliendo, y ahora pasaremos de momento un periodo transitorio, espero yo, donde, bueno, tenemos cosas buenas ya y recuperamos parte de nuestra normalidad, adaptándola a este nuevo mundo, como decía. Adaptando toda esta nueva historia. Comenzamos otra parte de la historia del hombre en este hermoso lugar llamado Tierra, donde obviamente pues tenemos que tener mucha conciencia, filosofar al máximo. ¿Y por qué no filosofar eso? Con poesía. Un poeta, un escritor, un hombre que nos da dos cosas, mucha humanidad y, ¿por qué no?, también ciencia. Es Luis Pablo Núñez, quien viene siempre de la mano, bien acompañado de Pepa Rull. Pepa, yo creo que es momento preciso para que nos hables un poquito sobre la poesía de la noche. La poesía que viene a continuación, por supuesto, tiene que dar motivo de atención. El nombre nos dice el poema, lleva por nombre Imagen, ¿verdad? Imagen, ¿de qué Sí, trata este escrito de Luis Pablo Núñez? pues el poema Imagen te viene a reflejar cómo se siente, se percibe una salida, que podría ser la salida que estamos teniendo después del confinamiento. Pues viene a indicarnos, y interiorizas cuando lo escuchas, ese nuevo momento en el cual sales de nuevo a la calle. Bueno, yo creo que es momento propicio, mi querida Pepa, de poder escuchar a Luis Pablo con este poema aquí en Fórmula Hit a esta hora y por supuesto disfrútenlo, analicen y sientan la poesía de don Luis Pablo Núñez. Imagen. Rítmico, empuja suavemente el columpio y cuando vuelve a darle otro empujón que lo eleva más alto, más rápido. El cielo está limpio, ha llovido. Las nubes, bajas, dejan entrever el sol. Los padres salen con sus hijos como si el mundo fuera nuevo y nueva también la tierra. Miro el paisaje como se mira una fotografía, es un cuadro impresionista. La paleta de Dios dispuso la luz, el orden, el hombre, el azar, las sombras. Imagen, poeta maravilloso y por supuesto nosotros encantados de tenerlo aquí en Fórmula Hit a través de la poesía de la noche. Nosotros hemos elegido tres poemas para esta noche. La poesía de la noche ha comenzado con Imagen, que acaba de describir nuestra querida Pepa, y todos van de acuerdo a esta etapa vivida, ¿verdad, Pepa?
Sí, todos van de acuerdo a lo que hemos vivido del confinamiento. Curiosamente, Luis Pablo no escribe estos poemas mientras estaba confinado, Ujú. sino que él los escribe un año antes, en una situación, bueno, podría ser a lo mejor algo parecida, pero no nada que ver, ¿no? Y así esto demuestra cómo la poesía es universal, es atemporal, y a veces los poetas, los escritores, parece que se anticipan a lo que va a suceder, porque tienen una información, ellos reciben una información, una intuición, y la plasman en sus poesías, en sus poemas, y curiosamente a veces encajan con situaciones que van a suceder, pues mira, en este caso, un año después, pero todo está relacionado con el momento que hemos vivido, efectivamente. Y es así como volvemos a escuchar Elegía a esta hora de la noche aquí en Fórmula Hit. El poeta Sí. maravilloso. Eh, Sí, dime, te escucho, Sí, Pepa. quería comentar este poema Elegía. Es un poema que él escribe por por la muerte de una compañera muy joven. Y hemos querido difundirlo porque también en este momento que estamos saliendo, Leonor, yo creo que es muy importante recordar y de alguna manera honrar la memoria de todas estas personas que se nos han ido, que han sido nuestros mayores y que se han ido sin que se les pudiera siquiera despedir. Esto es uno de los aspectos más duros de lo que hemos vivido. Entonces me parece que es lo suyo el hacer este homenaje, y con este poema que se llama Elegía, creemos que ya es una forma de cerrar, ¿no?, un poquito de forma digna esta situación tan tremenda, aunque evidentemente para las personas que han perdido a alguien eso no tiene consuelo, y nuestro más querido y abrazo y ánimos para ellos. Un ánimo especial y por supuesto a conciencia de que hay gente que tiene un espíritu maravilloso y que nos pueden trasladar a diferentes mundos especiales, este mundo especial, el mundo espiritual y este mundo que nos provoca también acercar a ustedes, el mundo de la poesía. Luis Pablo Núñez, Elegía. Elegía, marcha. Del poemario Luz. Hoy he sabido tu muerte. Eras aún joven. Te llegó de improviso mientras reías y soñabas con lo que aún te quedaba por vivir. Ahora siento la tristeza de que ya no podrás ver otra primavera, de que los pájaros no te cantarán, de que el olor de las flores o los primeros brotes de los árboles no podrán compartir contigo su fragancia. Me pregunto qué es lo que hiciste mal, qué dura regla infligiste para merecer tal castigo. Fíjate en mí, no soy nada. Un solo dedo tuyo habría bastado para vivir más que yo. ¿Y qué es ahora de los que te han querido? ¿Nos hemos vuelto los hombres insensibles al dolor de los hombres? Dulce joven, frágil amiga, lo que veas en la distancia te permitirá hacer un juicio justo de nosotros. Te llevas la poesía. Los días sin ti nos tornarán fríos, solitarios. Qué precioso poema realmente. Pues sí, Sí, sí. muy bonito. Y para todos, bien, bien dedicado, mi querida Pepa Rul, a todos aquellos seres que han partido. Y justamente lo más seguro es que muchos de nuestros seres queridos, que aunque no sean parte de nuestra familia, de nuestra sangre, sentimos que toda la gente que ha partido es parte de uno mismo, porque hemos sido testigos fieles de lo que ha sido este momento tan difícil aquí en España y en el mundo. Pepa Rul, qué bonito que Luis Pablo Núñez con esa juventud nos pueda provocar también ese tipo de reflexiones, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Bueno, y yo creo que es preciso y, por qué no, perfecto poder casi terminar la poesía que viene a continuación. ¿Me puedes hablar de ella? Porque, bueno, ya todo está dicho. Hemos hablado sobre el confinamiento, hemos hablado un poco sobre la partida. Y ahora, ¿por qué no hablar de vivir? Que supongo que será parte de esto, o estoy mal. No sé. No, no, no. No, no, estás totalmente, totalmente en lo cierto. A ver, después de los momentos duros y difíciles, volvemos a vivir. De manera que por eso queremos terminar con el poema Vivir,
que realmente es lo que ahora toca. Siempre tocó, pero después de esos momentos tan trágicos, de nuevo la vida. Y bueno, pues este poema está elegido así para terminar este ciclo, pequeño ciclo de estos poemas, aunque seguirá habiendo más luego, pues con esta esperanza y con este ánimo y con esta actitud positiva ante la vida, nunca mejor dicho. De manera que por eso ese pequeño poema, pero muy bonito, para animar a vivir y afrontar todos los retos que tenemos por delante, pero que seguro que con la actitud correcta pues todo va a ir muy bien. Vivir. Poesía, poema maravilloso en voz de Luis Pablo Núñez aquí en Fórmula Hit y por supuesto con la poesía de la noche, que ya saben que os acompaño como siempre todos los lunes y bien acompañada además con nuestra querida Pepa Rull. Vivir. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? Los poetas nos dan respuestas. Por ti, por los otros, para nada. Pero ninguna basta. Tan solo vivir, oír cantar los pájaros en los prados, recordar con cariño los momentos vividos, volver a casa. Nada más, nada menos. Tan cierto como eso, vivir de esa manera, volver a vivir, mi querida Pepa. Volvemos volver a vivir, a revivir, a sentir, a procurar. Bueno, lastimosamente tenemos que seguir ciertas reglas en este tiempo que no nos posibilitan probablemente acercarnos como quisiéramos a nuestros seres queridos, pero bueno, ahí estamos, nos estamos viendo, estamos reconociendo en este tiempo que es muy importante, que siempre ha sido muy importante todo aquello que hemos tenido alrededor nuestro, todo aquello que no es material, todo aquello que consiste justamente en lo espiritual, nuestra familia, nuestra gente, nuestra sangre, nuestro vínculo, nuestra vida. Y por qué no, nuestro origen. En un momento vamos a hablar de ello con Pepa Rull, pero mientras tanto, ¿por qué no me das la posibilidad de que la gente que se sienta realmente identificada con la poesía de don Luis Pablo Núñez tenga la posibilidad de encontrarlo en algún medio, bueno, tú dirás, Pepa? Claro, claro que sí. Bueno, los libros de pues, los dos poemarios, sobre todo este último, se llama, los poemas pertenecen a un poemario que se llama Estupor. Estupor, que también hay una palabra, pues indica en cómo nos hemos podido sentir, ¿no? Y para quienes quieran profundizar, que yo desde luego animo totalmente a ello, porque la poesía también te relaja, la poesía te da paz, porque te ayuda a encontrar en esos rincones que tienes ahí dentro, encontrar esos elementos que necesitas para ir construyendo, ¿no? Lo que tú eres, para entender dónde estamos. Entonces, bueno, pues estos poemarios, en concreto Estupor, y también otro que él tiene muy bonito, que se llama Light, Luz, ya ves, están disponibles bien en la Casa del Libro, también en Amazon, y si no, pues se puede pedir al librero habitual o a la librería a la que estés acostumbrado a acudir, y se pide el poemario, se llama Estupor, de editorial Alulia y de Luis Pablo Núñez. Pues ya lo saben, Estupor y a pedirlo. Luis Pablo Núñez está con nosotros los días lunes acompañando a nuestra querida Pepa Rull. Pepa. Claro. Sí, perdóname, Leonor, yo quería añadir que tú has mencionado antes lo del alimento espiritual. Yo te agradezco muchísimo tus palabras. Si puedo aportar algo, pues estaré muy, muy feliz. Y el alimento espiritual llega de leer libros, llega de leer estos poemarios. O sea que yo quiero animar a la gente, sobre todo, insisto, a la gente joven, que abran los libros, porque ahí van a encontrar muchas cosas maravillosas y un gran alimento para la parte que no es material, que no todos somos, el ser humano no es solo materia, ¿verdad? Pues animo a que lean los libros de poemas y los libros en general. Claro, por eso lo decía, porque además sé perfectamente que si tú nos traes ese alimento que es la poesía, ¿por qué no tus conferencias? ¿Por qué no temas de investigación? Y mucho más con Pepa Rull, que vamos a ir descubriendo lunes a lunes aquí en Fórmula Hit. Y sí, a propósito por ustedes, por la gente joven que siempre está captando, obviamente, temas vinculados a la música, a la actualidad aquí en Fórmula Hit, por eso se llama Fórmula Hit.
David, pero conscientes de que estamos entrando a una nueva etapa, a un nuevo tiempo, queremos también alimentar el alma para que nunca olvidemos esto que hemos pasado, ¿eh? Así que chicos, chicas, a anotar, tomar nota y también ser conscientes de que esto va gratuitamente hasta tu hogar en este momento desde la radio, en cualquier momento conectado, y qué maravilla, hay que agradecerlo, ¿eh? Pepa Rul, en este momento hay mucha gente que conecta contigo a través de mi biblioteca de Sefarat, que tú lo llevas tan bien, tu creatividad ha dado pie a esta producción para el mundo de Internet a través de YouTube. Pues YouTube tiene esa posibilidad de entregar mi biblioteca de Sefarat, pero esto tiene un origen, ese origen que ambas también conocemos, bueno, tú más que yo, pero que acariciamos, que está ahí y que va de la mano de una verdad, ¿no? A través de la historia. Cuéntale un poquito a la gente aquello que hemos conversado fuera del directo y que, ¿por qué no?, iremos tratando poco a poco aquí en programa. Pues yo encantada, cómo no, Leonor. Mi biblioteca de Sefarad es una idea, un pequeño proyecto que nace precisamente en el confinamiento, pero ya tiene vida más allá del confinamiento. Se trata de, ¿por qué no compartir los libros que tenemos en las bibliotecas particulares y leer también en voz alta, compartido? Es decir, leemos, abrimos un libro y le damos vida mediante la voz. Esa lectura compartida es lo que hacemos en mi biblioteca de Sefarad, pues de libros, bien de mi biblioteca, bien de la biblioteca de otras personas que quieren compartirlo. Y bueno, pues llevamos ya unos cuantos capítulos, la verdad que está teniendo muy buena acogida. En concreto, el jueves pasado, pues y tuve el honor y el privilegio de invitar a mi biblioteca y que acudiera a ella, Milton Cohen Enríquez, y que Milton él ha sido muchas cosas, entre otras, embajador de Panamá en España. Milton es una persona muy, muy carismática y se hizo muy conocido por un vídeo que se convirtió en viral porque él en una reunión informal defendió la contribución, los valores y todas las bondades de nuestro país. Y realmente yo creo que él es judío sefardí, un sefardí de pro, y realmente yo creo que solo un sefardí podía defender y amar a España de esa manera. Bien, pues él presentó un libro que se llama Los cuadernos delirantes de Pedrarias, y este libro pues fue muy interesante y yo pues si tú quieres podemos abundar un poquito más en ello. Por supuesto, estoy ya a la espera de ello, que estaba esperando. Este momento es tuyo, Pepa, y por supuesto de la gente maravillosa que te sigue, que nos sigue y que puede tener justamente de ti la posibilidad de acercarse a ese mundo maravilloso que nos ofrece este señor que, como tú bien lo has dicho, con una valentía, pero con conocimiento de causa, pues sale al frente y defiende a España. Como mucha gente que salió hace siglos de estas tierras maravillosas, llevando como emblema a España la lejana Sefarat. Ese recuerdo maravilloso viene a través de esto que nos va a contar Pepa. Pues bueno, abundando en la personalidad de Milton, él es un hombre con unos conocimientos muy, muy extensos de la historia de los judíos de Sefarad. Tiene muchos conocimientos también de mística, bueno, que es algo que hoy en día pues casi que no hablamos de ello, pero es una forma de entender la vida a un nivel también más elevado, y tiene muchos conocimientos de todo tipo, puesto que ya digo, ha viajado mucho, y él escribió este libro donde se aúna la historia, hay datos reales, de un personaje de Pedro Arias Dávila, que fue el fundador de la ciudad de Panamá, que vaya con mucho cariño para este país también. Y bueno, en base al personaje y a la familia, que eran judíos conversos, es decir, judíos que se tuvieron que convertir al cristianismo, pero que luego seguían siendo judíos en secreto, muchos de ellos. Bien, ellos se van a ir al Nuevo Mundo. Él hace una asociación muy bonita de cómo aquí en la península, en Sefarad, que es como le llaman los antiguos hebreos a la península ibérica, en la época de Al-Ándalus, en la época medieval, hubo una coexistencia de los tres pueblos, cristianos, árabes, judíos, y también se dio un momento de florecimiento cultural, de entendimiento. Entonces él equipara de forma muy bonita esa Sefarad como un faro de luz,
que quedó truncado por la Inquisición, por el personaje de Torquemada, por todos los sucesos que hay en ese momento. Y muchos se tienen que ir a América. Entonces, habla de la creación de un nuevo mundo, pero en un sentido doble. Tanto lo que fue América, lo que hoy es América, todos los países, queridos países de América, pero también de un mundo donde podríamos recuperar esa armonía, esa coexistencia. Y también explicando cómo las raíces que quedaron aquí para tantísimas personas, insisto, sobre todo en los que cruzaron el Atlántico para ir al nuevo continente, pues son importantes y siguen estando ahí. De manera que el libro es muy, muy interesante, es un libro distraído, ameno, pero a la vez profundo, y animo bueno, pues a que quien quiera lo pueda comprar. Está también en Amazon y se llama Los cuadernos delirantes de Pedraria, porque el protagonista encuentra unos cuadernos escritos de una manera muy extraña y en el proceso de tratar de descifrar qué hay en esos cuadernos, pues se va a ir desarrollando toda una aventura y un camino de crecimiento también personal. Y si me permite, simplemente para que os podáis hacer una idea, en mi biblioteca de Sefarad del pasado jueves, pues yo tuve el honor de que Milton, el autor, nos explicara, leyera un capítulo y luego estuvimos comentando y la verdad que quedamos todos maravillados. Y yo quería simplemente reproducir una pequeñita parte de eso que él leyó para entender el tema de las raíces, que es tan importante. ¿Te parece, Leonor? Ay, me encantaría, mi querida Pepa, en este momento, a esta hora, ¿por qué no escuchar a Pepa Rull? Ya casi terminando también su participación y recordando que ya está los días lunes aquí en Fórmula Hit. Te escuchamos, Pepa. Bueno, pues mira, yo te sitúo, el protagonista es este señor que va en busca de entender, que ponen esos cuadernos, y se va a reunir, va a hacerlo ayudado de un sufí, que sabemos es la mística de los místicos musulmanes, de una mística cristiana y también de un rabino judío, claro. Y él está con este sufí, porque el Sheikh al-Marbut, y el Sheikh le hace una revelación tan fuerte que él cae al suelo. Entonces, para levantarlo y que se anime, lo acerca a una ventana. Y leo: una fresca brisa entraba por esa ventana. Afuera, justo enfrente a nosotros, contrastando con un hermoso cielo color azul intenso, había un precioso árbol preñado de naranjas. Su aroma, el verdor de sus hojas y el fabuloso color de la fruta me ayudó a recomponerme. ¿Ves las naranjas, Pablo?, le pregunta el Sheikh. Sí, musité. ¿Ves el árbol de naranjas? Lo veo, es hermoso. ¿Ves las raíces del árbol de naranja, Pablo? Sí, bueno, algunas. En efecto, hay algunas superficiales que ves, pero la mayoría no las ves. ¿Crees que las que no ves existen? Bueno, sé que un árbol tiene raíces y sé que son necesarias y que si no las tuviera se caería. Por lo tanto, creo que tiene muchas, pero no las veo. Muy bien. Es como las personas que tienen raíces espirituales que las sostienen, aunque no se vean. ¿Y crees que la naranja es ella misma o es parte del árbol? Ahora mismo es parte del árbol. Si la arranco, no. ¿Estás seguro? Bueno, lo ha sido, pero si la arranco ya no lo será. ¿No es así? Si alguien corta la mano, ya no es tu mano. Pero mi mano no es un fruto. Los frutos caen aunque no los arranquen. Es como el cabello. Si se cae un cabello tuyo, ¿ya no es tuyo? Bueno, sí, pero ya sería basura, creo. ¿Sabes que dentro de cada célula de ese cabello existe la información genética para hacer a alguien idéntico a ti? Conoces la clonación, ¿verdad? ¿Comprendes que mediante la clonación se puede hacer a alguien a tu imagen y semejanza? ¿Crees que ese ser hecho a tu imagen y semejanza a partir de la célula de un cabello que se te cayó sería basura o sería un ser humano? El Sheikh al-Marbut hizo una pausa larga para que yo absorbiera lo que me estaba diciendo. ¿Comprendes que algo así se puede hacer con las semillas de la naranja en cuanto al árbol? Veo su punto, Sheikh al-Marbut. ¿Comprendes que la naranja es siempre parte del árbol? Aunque tú al principio pensaste que la fruta no puede ser parte del árbol. Lo comprendo. ¿Comprendes que el naranjo existe en el plano material
como este frente a ti, que puedes oler, que puedes ver, que puedes tocar y que cuyos frutos puedes degustar, pero también existe en el plano potencial o espiritual, que es el que está en la información de su ADN contenido en cada una de sus células y semillas. Nunca lo había visto así. Bueno, pues aquí vamos a dejar la lectura, Leonor, pero nos explican muy claramente cómo, aunque te corten una mano, aunque la naranja caiga del árbol, sigue perteneciendo a sus raíces, como tantas personas del pueblo, de los pueblos que tuvieron que salir de la península y que están dispersos por el mundo, pero siguen perteneciendo a sus raíces. Así es como lo interpreto yo. Pero por supuesto, Pepa Rul dando el matiz especial, ya terminando este momento con la poesía de la noche. Ya les he dicho, no solamente poesía, reflexiones, un mundo abierto para que ustedes simplemente puedan disfrutar de él. Ese conocimiento con causa y por supuesto tendrá efecto, ese efecto que son ustedes mismos al escuchar y recepcionar cada uno de estos momentos. Pepa, encantada, como siempre, de poder tenerte el día lunes aquí con nosotros a través de Fórmula Hit y con una servidora, Leonor, en la noche. Y por supuesto el agradecimiento inmenso a quienes están participando ya también en este momento entre amigos, en este momento que se tiene que hacer todavía más grande en comunión con aquellos que están en América Latina, que nos están escuchando y por supuesto para aquellos que aprovechan el momento. Pepa Rul, será hasta el próximo lunes, por supuesto. Pues sí, yo encantada, Leonor, como siempre, un abrazo muy grande a los que nos estén escuchando. Les agradezco su amabilidad y espero pues que hayan disfrutado y que pueda ser de beneficio de ellos y de provecho pues lo que vamos hablando aquí, compartiendo la poesía y otras cosas más, como tú bien has dicho, si es de ayuda, yo encantada de estar aquí contigo. De verdad, es un placer y es un honor. Pepa Rul con nosotros y por supuesto el momento especial vinculado a la poesía se hace visible de esta manera, sí, porque como si lo vieran, como si estuvieran aquí con nosotros. Iremos descubriendo de la mano de Pepa Rul más información.